¿Qué es la emoción? La emoción es un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo por estímulos externos que son claves para la sobrevivencia humana y que han servido para la evolución. Un científico llamado Darwin en 1872 hace un postulado acerca de las emociones básicas de los seres humanos, y esta era la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y la sorpresa. Paul Ekman, un neurocientífico cercano a nuestra época, hace 25 años, comprueba la teoría de Darwin haciéndola con personas de diferentes regiones del mundo, comprobando la emoción. La emoción y los procesos orgánicos pues va en lo verbal, lo conductual y lo físico. La emoción es clave para los procesos cognitivos, la memoria y la toma de decisiones, también gestos y posturas. Por ejemplo, si te digo hoy que te ganas la lotería, ¿cuál sería tu emoción? Una tarea imposible de tratar es abordar la emoción de manera sencilla o de manera estándar. La psicología lo aborda en no estudiar los pensamientos ni las emociones, sino en la forma en la que influyen los actos y reacciones, que están asociadas con el temperamento, la personalidad y el humor o la motivación. Al estudiar la emoción, sería equivalente a considerar que las emociones como respuestas, ya sea en lo conductual, lo verbal y en lo físico. El sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes ramas, la simpática y parasimpática. El sistema simpático controla las reacciones y reflejos viscerales. Es intenso, es una rama del sistema nervioso autónomo. El parasimpático controla las funciones y actos involuntarios. Aquí en la imagen podemos ver cómo cada sistema se encarga de ciertas funciones que al final de cuentas pues terminan siendo casi las mismas. Fisiología y la emoción de la teoría de James Lange. Los puntos esenciales de la teoría James Lange. La emoción depende de las reacciones fisiológicas periféricas. Concretamente, Lange dio gran importancia a los factores relacionados con el sistema circulatorio, la tasa cardíaca y la presión sanguínea. La teoría de los procesos opuestos describe los mecanismos que subyacen a la formación de las emociones. Se basa en el concepto de homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Es un conjunto de fenómenos de autorregulación. A continuación, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de autorregulación. Teoría de los procesos opuestos. Las respuestas fisiológicas contribuyen en alguna medida a la emoción. La teoría se basa en el concepto de homeostasis, o sea, la búsqueda de un equilibrio por parte del organismo. El ejemplo sería: si hace demasiado calor, nuestro organismo reacciona dilatando los vasos sanguíneos, segregando sudor para enfriarse. Si hace mucho frío, se producen las reacciones inversas. Para concluir, su teoría estaba enfocada en las reacciones del organismo. Según él, todas estas reacciones producen emociones al llegar la información, ya sea de un evento positivo o negativo. Ok, a continuación les hablaré sobre el tema cognición y emoción. Para comenzar les haré una breve explicación sobre el concepto de emoción, que como ya saben proviene del latín emotio, que significa movimiento o impulso, donde se pone una alteración del ánimo, de donde los sentimientos son la consecuencia de las emociones. Dicho esto, son diversas reacciones orgánicas que juegan en este papel del tipo fisiológico o conductual para llevar a cabo la producción de una emoción. Sin embargo, la cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido como la experiencia y las características subjetivas que permiten valorar la información. En esta también influye la capacidad de ordenar, organizar información
así como habilidades lingüísticas del aprendizaje y matemáticas. La relación y el papel de la cognición en el proceso emocional. ¿Qué papel tiene el procesamiento cognitivo o la cognición? Nos lo explica la teoría cognitiva de Scherzinger, donde se enfoca en darle la importancia que le atribuye a la interpretación que las personas hacen en una situación emocional. Un ejemplo es cuando el sistema nervioso simpático está activado, aumenta la segregación de una sustancia llamada epinefrina, produciendo cambios corporales, buscando así las causas de las sensaciones que experimentan para poder saber qué es lo que está sintiendo y por qué. A través de 3 partes. Una, se produce una activación arousal o fisiológica, donde la persona a través de una situación estimula las partes del cuerpo sensorial como la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, donde le ayudará a llevar una mejor percepción para llevar la información hacia la corteza, hacia el tálamo, donde ahí se llevará a cabo el análisis y ahí vendría la segunda parte, que sería la persona percibe la activación. En esa parte, una vez estimulada la activación fisiológica, la persona percibe esa activación y la analiza, para así poder llegar a la tercera parte donde es identifica y reacciona. En esta situación, una vez analizada el estímulo fisiológico, así se podría identificar la causa del ambiente y se le pone el nombre a la emoción determinada a la que va a reflejar. Sin embargo, la emoción se produce por el conjunto de activación corporal e interpretación. Esto quiere decir, como aquí en la imagen, la emoción que va a sentir o reflejar la persona va a ser a través de lo que refleja la activación fisiológica, que sería su visión, hacia el análisis cerebral y de ahí llevar a cabo al análisis para poder saber qué es lo que siente y qué es lo que lo provoca y llevar así al sistema límbico y hacia la reacción corporal y llevar a cabo el reflejar la emoción de dicha situación. La cognición y el sistema límbico. Dicho lo anterior, durante la percepción, después que se haya hecho la activación fisiológica, todo lo que se haya estimulado a través de la activación fisiológica va directo hacia la corteza cerebral, donde hay 3 partes cerebrales que juegan a cabo para poder llevar la cognición, que vendría siendo el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. En el hipotálamo se encuentra el receptor de los estímulos emocionales y el control de respuestas corporales. El hipocampo se permanece en la reserva las memorias, recuerdos y aprendizajes. Y en la amígdala, el núcleo central de control de las emociones. Esto quiere decir que, dicho lo anterior de la teoría cognitiva, a través de la activación fisiológica, ya estimulada todo lo que tendrá que ver con el sistema sensorial, llega hacia la corteza, llevando a cabo el juego de estas 3 partes del cerebro. El hipotálamo se va a encargar de todo lo que tenga que ver con la refleja corporal. Mientras tanto, la amígdala, una vez analizada la estimulación fisiológica, el hipocampo la va a convertir en una reserva de memoria y recuerdo para poder llevarla a cabo cuando dicha situación se vuelva a repetir, y eso le va a servir de experiencia. Mientras tanto que la amígdala le va a servir para controlar la emoción que va a reflejar, y el hipotálamo dará el control de respuesta para poder reflejar una respuesta corporal. Lo que hacemos. El cerebro programa tus emociones. Tu comportamiento es resultado de tus emociones, por lo que tu interpretación de los hechos produce las emociones. Lo que aquí nos dice en la diapositiva es que, dicho lo anterior, a través de la teoría cognitiva, como ya sabemos que es la estimulación fisiológica, el análisis cerebral para poder analizar, interpretar la causa de la emoción y poder reflejarla en una acción, ¿qué es lo que hacemos nosotros con ello? Pues hoy en día hay muchas situaciones en las que una persona puede interpretar dicha emoción o producirla.
Sin embargo, aquí tenemos dos ejemplos en la cual hay una relación que se corrompió, que terminaron, y hay dos situaciones diferentes. Dicho la diapositiva anterior que el cerebro controla lo que sientes, o mejor dicho, el cerebro programa tus emociones, es porque todos lo hacemos con base a nuestro pensamiento. Por ejemplo, estas dos situaciones. Cuando una relación es cortada o termina, dependiendo del pensamiento que uno siente o que uno percibe de la situación, un ejemplo, como la imagen dice, ¿cómo es posible que me dejara la persona que tanto amara? En ese sentido, la persona va experimentando, va analizando el ambiente, la situación que rompió con su pareja y haciéndose preguntas de cómo es posible que lo dejara, llevando a un sinfín de incógnitas y llevando esto a un pensamiento que percibe, analiza a través de su estimulación fisiológica, a través de su análisis de interpretación, para poder llevar a cabo el saber qué es lo que siente y reflejar la emoción, que sería el enojo. Otra persona en otro ejemplo sería que, dependiendo la situación en la que ella percibe, puede surgir en su pensamiento: no encontraré a alguien más como él o ella. Ese pensamiento lo va a llevar a una emoción de tristeza, por lo que todo esto nos da a entender que, dependiendo del pensamiento de la persona, de cómo es su cognición, su procesamiento del ambiente, su percepción del ambiente, va a dar eso a reflejar la emoción que siente según lo que está experimentando. Dicho a todo esto, hay un sinfín de emociones y clasificación de emociones en la que uno puede reflejarse a través de diferentes situaciones. A continuación les hablaré sobre los tipos de emociones. Como aquí tenemos en la imagen, hay demasiadas, como el hacernos enojar, la tristeza, la alegría, lo feliz, lo triste. La primera es la emoción positiva o emociones positivas. Las emociones positivas, como lo vemos ahí en la imagen, se conoce también como saludables, ya que afectan muy positivamente al bienestar del individuo, que las siente favoreciendo la manera de pensar, de actuar de las personas, como la gratitud, la satisfacción y la alegría. Como lo podemos ver en la imagen, todo aquello que podamos sentir que nos favorezca, que sean saludables para nosotros, donde nos hagamos sentir bien, donde nos favorezca de manera en cómo pensamos y actuamos, se le denomina una emoción positiva. Las emociones negativas, a su contrario de lo anterior, son todas aquellas a las cuales también se le puede denominar como tóxicas, ya que estas suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas. Unas puede ser, por ejemplo, el miedo, la tristeza, el enojo, el coraje, que pueden ser emociones poco saludables para nuestro cuerpo y para nuestra mente, que puede producirnos autodaño a nosotros y muchos problemas psicológicos, como el miedo, el coraje, la rabia, la ira, que puede llevarnos a actos violentos hacia otras personas o hacia nosotros mismos, o incluso la alteración de ansiedad. Emociones estáticas. Las emociones estáticas son aquellas que se presentan en distintas manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música, la pintura, conciertos, eventos, etc. Estas emociones son aquellas en las que podemos nosotros percibir a través de un concierto, cuando estamos con amigos o con familiares, a través de un concierto donde sentimos emoción, adrenalina, nos sentimos alegres, ya que no es lo mismo el sentirse alegre a una situación de pareja hacia una situación de un concierto. La emoción, el sentimiento es lo mismo, alegría, pero la emoción es distinta, ya que ahí reflejas alegría, gusto, satisfacción al saber que estás en un concierto o al saber que estás viendo un gran evento que te puede favorecer una emoción estática. Emociones ambiguas.
Las emociones ambiguas, o también conocidas como emociones neutras, puesto que no provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables ni no saludables. Aquí todas las emociones ambiguas son aquellas que son neutras porque no sabemos cuál sea la reacción que nosotros vayamos a tomar o que pudiera producir. Son neutras, por ejemplo, como la sorpresa. Como tenemos aquí en la imagen, la sorpresa puede ser un sinfín de cosas. Está sobrevaluado. Puede ser que la sorpresa nos ayude a sentir felices, ansiosos, alegres, o que eso nos pueda llevar a una preocupación, a una ansiedad o al miedo. Por esto se le llama ambiguas, porque es neutra, porque no se sabe si sean saludables o si no sean saludables, si sean positivas o sean negativas, o nos puedan dañar o no nos puedan dañar. Un ejemplo podría ser una sorpresa de cumpleaños, porque sabes que es una sorpresa, una emoción, pero que te causa una emoción positiva porque te da felicidad. O cuando es una mala noticia, es una emoción de sorpresa, pero eso te provoca ansiedad, tristeza, preocupación o miedo, porque sabes que eso es una emoción negativa porque te provoca un mal. Las emociones sociales. Las emociones sociales se refieren a las emociones culturalmente aprendidas en la sociedad. Por ejemplo, con los vecinos, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Son todas aquellas emociones que podemos percibir. Como anteriormente dicho, no es lo mismo estar feliz y alegre con una pareja, feliz alegre en un concierto, feliz o alegre en el contorno de una comunidad, ya que viene siendo la misma emoción pero de diferente percepción. Por ejemplo, en la emoción social, puedes sentir una alegría, una felicidad en la comunidad, pero es muy distinta a la alegría y felicidad que sientes a una pareja o cuando estás durante que estás percibiendo un concierto o en un evento, o a través de música o del arte. Las emociones sociales pueden también provocar emociones como admiración, orgullo o sentimientos respecto a otros individuos. Por ejemplo, durante el trabajo, durante la escuela o durante en la casa o en la familia. Un ejemplo puede ser que puedas sentir una emoción a través de idolatrar a un ídolo, como a tus padres, a tus superhéroes o algún deportista que tú idolatres, porque esta causa una emoción de admiración, y eso puede provocar felicidad o al querer ser, o motivaciones de querer ser mejor como ellos o mejor que él. Eso puede provocar una emoción. Como anteriormente he dicho, son distintas formas de percibir la emoción, pero viene siendo la misma, pero de diferentes formas de percibirla. Bueno, pues como anteriormente he dicho, son distintas emociones. Esto es lo que tiene que llevar a cabo una cognición con una emoción, y esta es su relación. Las emociones pueden entenderse como puntos en un espacio subjetivo, pero también pueden producirse cuando sonreímos, debido a un bolígrafo sujeto en la boca. Las emociones pueden producirse automáticamente ante estímulos subliminales. Uniéndolo todo, ya mencionado de la emoción, el modelo bioinformativo de Peter Lam considera la emoción como una disposición a la acción no reductible a un único componente, sino más bien al mismo tiempo como disposición para expresar verbal, fisiológica y conductualmente. Esto se da en gestos simples a través de reacciones complejas como la defensa o huida. Es importante aclarar que las acciones no determinan la emoción, sino más bien la disposición a actuar ante ellas. Un ejemplo sería una serpiente. Al verla, la persona empieza a sentirse nerviosa e indefensa, su corazón empieza a acelerar. Aunque esta persona no diga que quiere salir corriendo o gritar, está claro que tiene mucho miedo. El modelo de Peter Lam supone que cada emoción está codificada en memoria. Es decir, que nuestra memoria
contiene información sobre la emoción. De ahí su nombre de bioinformativo que recibe el modelo. Esta información adopta el formato de un esquema, el cual se organiza en 3 tipos de información. El primero, relativa a los estímulos y el contexto en el que ocurre. El ejemplo sería que la serpiente se presentaría la información de que mide 2 metros, es verde esmeralda, tiene la boca abierta. También el hecho de que puede estar en una piedra o en un hoyo y que no hay nada a su alrededor, etc. El segundo, que es la relatividad a nuestras propias respuestas ante la situación en los 3 niveles verbal, conductual y fisiológico, sería con ejemplos de que el verbal es cuando una persona empieza a gritar y a pedir ayuda. Conductual, las conductas que tiene sobre la situación que está viviendo, qué hace y qué no hace. Y fisiológico sería este último, el que incluye las respuestas viscerales y somáticas. Esto quiere decir que los sentimientos internos que tiene, ejemplo, ardor de estómago, pellizco en las tripas, tensión muscular, etc., pueden también afectarlo. En el tercero es la información cognitiva sobre el significado de la situación, de los estímulos y la respuesta. Este ya sería apareciendo información sobre si la serpiente tiene un color verde esmeralda, debe ser venenosa, porque muchas veces solemos clasificar a las serpientes por su color y su tamaño para saber si son peligrosas o no. También se puede llegar a la conclusión que si está sola la persona, no podrá llamar a un médico, y esto hace que sus músculos se tensen por no poder escapar rápidamente. Siguiendo con el modelo informativo propuesto por Peter Land, debemos de tomar en cuenta sobre su esquema que, aunque es perfectamente simétrico, se puede comenzar a activar en cualquier parte, no es necesariamente por el estímulo. Lo que importa es que la información actual corresponda con la almacenada en el esquema. Cuanto más corresponda, más fácil se producirá la emoción. Y es por esto que algunas veces se activa una respuesta y esta puede desencadenar la emoción. En el experimento de Schuster y Singer, la información sobre los estímulos puede referirse a que hay un tipo que se enfada y grita. Esto da que la información sobre la respuesta pueda referirse a las palpitaciones que experimentó y a la información sobre el significado. Esto ya incluye la interpretación de la persona que lo vea, debido a que se enfada mediante cuestiones que le hacen. Como ya vimos, el esquema se organiza en 3 tipos de información. Este modelo de Peter Land puede ayudarnos con los resultados de una de las condiciones del experimento de Schuster y Singer, el cual sería el siguiente. Una persona nota que su corazón se desboca. Aquí se da la respuesta. Después debe rellenar un insultante cuestionario, el estímulo, y observar que su compañero de tarea pilla un berrinche. Otro estímulo. Es fácil que se concluya que el enfado se debe al cuestionario, al significado. Todas esas informaciones encajan perfectamente con el esquema de sentirse insultado, debido a que nuestra experiencia previa ha grabado a sangre y fuego en la memoria esta escena. Son 4 informaciones independientes que
corresponden con el esquema en 3 aspectos distintos. Puede que se active el esquema completo y con él la emoción. Peter Lam prefería el caso de las fobias para su esquema y así lo organizaba en sus 3 tipos de información. Su modelo ha adquirido una gran aportación para investigaciones. Una de las líneas más características es el estudio de la imaginación emocional. Se hizo un experimento parecido a los textos que utilizaba Lam, el cual era poner a los sujetos a que se imaginaran situaciones de contenido emocional en el cual se describía una serie de textos. Al final se vio que la actividad fisiológica cambiaba, ya que la respuesta emocional es mayor cuanta más información se tenga acerca del esquema emocional que se dé en ese momento. Las investigaciones sobre la emoción no es solamente una simple curiosidad que se tenga, sino más bien es para ayudar a millones de personas que sufren algún tipo de trastorno ligado a la emoción o al estado de ánimo, ya sea depresión, fobias, falta de autoestima. Muchas más no padecen ningún trastorno diagnosticable, pero en ocasiones se sienten mal y también necesitan ayuda. La psicología actual ha estado investigando para tener un mejor desarrollo de conocimientos de la emoción. Por su parte, el modelo bioinformativo no es perfecto, pero sí ha ayudado a que podamos darle sentido a un gran número de información contradictoria. El papel que ha hecho este modelo en la terapia es validar, mejorar y matizar técnicas que ya se han propuesto anteriormente. Un ejemplo es la terapia racional emotiva. Esta se basa en el control del pensamiento como forma de evitar la aparición de emociones negativas. Un ejemplo es cuando una persona tiene depresión. Dice que a causa de los problemas que tiene en su trabajo y en casa, tiene la depresión, pero muchos sabemos que la depresión no puede dar con eso porque muchas personas también tienen los mismos problemas y no caen en depresión. Según Ellis, el fundador de la terapia racional emotiva, la diferencia está en el tipo de pensamientos o creencias que se produce ante cada situación cada quien. Un ejemplo es que las personas suelen ponerle más atención a problemas pequeños, los cuales los agobian más, mientras que otros también pueden tener estos mismos problemas, pero los dejan de lado y siguen con su vida. Nosotros concluimos a que la emoción ha sido fundamental para la sobrevivencia humana y para la evolución de la misma, y sobre todo en nuestros día a día, en nuestra motivación, en nuestra memoria, en nuestra forma de comportamiento. Por eso creo que las emociones deben estar identificadas de manera correcta y debemos darles un correcto flujo. El manejar las emociones y saber cuándo estamos enojados o cuándo podemos estar felices. Buscar no confundirnos entre las emociones es determinante para una salud mental adecuada. Bien, la emoción es un sentimiento muy intenso. Esta la podemos identificar a través de reacciones fisiológicas, como lo menciona la teoría de James Lange. Puede ser positiva o negativa la reacción. De hecho, las emociones no son buenas ni malas, solo son las reacciones del cuerpo a algo externo. En lo personal, a mí me parece muy importante el saber identificar la emoción, que es la que va a pasar a generar un sentimiento, que ya es el que perdura. Una vez pudiendo identificar la emoción, se puede comenzar a trabajar para no dejar que éstas manejen
nuestras vidas. Hoy en día, si quisiéramos dar evidencia si la teoría de James Lane es verdadera o falsa, podríamos basarnos rápidamente a las reacciones del cuerpo, ya que se manifiesta ante reacciones positivas y negativas, la cual serían a través del miedo o una experiencia positiva. Nuestro cuerpo necesita de todas estas reacciones que generan la emoción, es parte de la función natural del cuerpo. Quiero recalcar y concluir que no hay emociones buenas o malas, solo son el resultado de un acontecimiento externo. Sin embargo, por otro lado, yo creo que es muy importante conocer lo que son las emociones, ya que eso nos ayudaría mejor a conocernos nosotros mismos. Pero también creo que es importante el conocer cómo manejarlas y controlarlas, ya que si se llegara a llegar a una situación, por ejemplo, alguna pérdida de una relación o en la familia o alguna situación grave, eso puede ayudar a generar emociones negativas, y eso, si no sabemos controlarlas o cómo manejar esas emociones, podrá llevarnos a cabo sufrir grandes trastornos mentales o sufrir ansiedad o incluso llegar al suicidio y cosas por el estilo. Por eso yo creo que también es importante lo que es conocer las emociones, manejarlas y controlarlas, para que eso nos ayude a tener una mejor vida, una mejor calidad, un mejor desarrollo físico, moral y mental, incluso también para que nos ayudara a mejorar las relaciones entre las personas que nos rodean. Por último, concluimos que el método bioinformativo nos ayuda a entender mejor las emociones que surgen en nuestro cerebro, con su esquema, el cual habla acerca de respuestas, información cognitiva y estímulos, los cuales se dan cuando tenemos situaciones de miedo o ansiedad debido a que no sabemos qué está pasando. Por eso es importante que podamos trabajar sobre nuestras emociones, conocerlas y así tener una mejor reacción cuando tengamos situaciones que no podamos controlar.